Buenos días, bienvenidos a este nuevo encuentro de lectura crítica y de mensajes. Suerte a todos y que nos vaya muy bien a la culminación de esta jornada académica. Ya hemos terminado lo que es novela y el organizador y el taller. Nosotros ya hemos visto lo que es la poesía, la novela, el teatro. El teatro también vimos en algún parcial, recuerda, ¿ya? Y ahora el cuento. O sea, prácticamente estamos terminando el bloque 5. Recuerde que se termina el 16 de abril. Vamos a terminar una semana antes porque hay que hacer evaluaciones, ¿no? Entonces sí estamos dentro del tiempo. Me falta un subtema de la legitimación y ya estamos terminando. Le decía que usted en algún momento, cuando era pequeñito, niño, ha de haber leído un cuento que le impactó. Por ejemplo, a mí me gustaba y me impactó cuando yo era niña pequeñita el cuento Heidi. No sé si lo leyeron, Heidi, del abuelito y Heidi, que tenía el abuelito. Y el abuelito era navegaba en el mar, trabajaba él así, y tenía su nietecita Heidi. Nunca me olvidé. Siempre queda algunos textos, algunos libros te pueden impactar. Como cuando de vuelta ya estuve en el colegio con ustedes, me impactó Marianela y de niña me impactó Heidi. Bueno, ¿no? Y después ya otros libros que nosotros también teníamos que leer. Bueno, en todo caso siempre queda algún cuentito en nosotros. En usted también le debe haber quedado algún cuento, ¿no? De niño que lo recuerda, ¿sí? Otro también me quedó, El copo de nieve se llamaba. Esos cuentos ya no hay de mi época. Estamos hablando de años atrás. El copo de nieve que mamá me trajo una vez era un de portada amarilla y era una como cabrita de nieve ahí. Esa cosa me impactaba. No sé, yo lo tenía, pero no sé qué pasó. Se queda en nosotros esas anécdotas, esas historias del cuento. Obviamente vamos a hablar del cuento, de sus partes, sus características, pero es una parte, ¿no? Que hay que hablar de un subgénero literario, pero en la realidad estos cuentitos son para los niños pequeñitos, ¿no? Pero bueno, hablemos de todo lo que nos está solicitando. Ahora, este tema usted debe conocer, si es el tema muy básico, ¿sí? Cuénteme, ¿qué es el cuento? Acuérdese de la niñez suya cuando leyó algún cuento. ¿Qué es el cuento? Aparte ya nos adelantamos un poco en la novela a analizar unas diferencias, ¿no? Entre cuento y novela. ¿Qué será el cuento? ¿Quién me ayuda con una definición? Eso es básico, este tema es muy conocido, muy básico. Solo recordando el haber leído un cuento, yo ya puedo definir hasta su estructura, su definición. ¿Qué será? Ayúdenme, voluntarios. Nadie sabe qué es el cuento. Narración corta que no posee más de 10 páginas y está narrada en hechos fantásticos que pocas veces es parecida a la realidad. Narración corta, ficción, no se asemeja a la realidad. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más?
¿Quién más? Ayúdame, Odalis Flores, ¿cómo define el cuento usted? Son relatos, la mayoría son de fantasía. ¿Te recuerda algún cuento de su infancia? Sí, un montón. ¿Cómo se titulaba su cuento? El Pinocho, Cenicienta. Ah, los de esta generación, ¿no? Pinocho, Cenicienta, ¿ya? Gabriel, ¿tú te acuerdas de algún cuento? Infancia. De bastantes, dicen también. A ver, dame un nombre. ¿Cuál te impactó cuando eras niño? ¿Ninguno? Los tres chanchitos. Tres deditos. ¿Mandé? Sí, sí, eso. No te escuché bien, se entrecortó. Los tres chanchitos. Ya cállate, Vilca, por favor. Que ya te va a tocar a darme la clase a ti, porque este es un tema que ustedes conocen. A ver, Gabriel, cuéntame cuál. Había de unos niños que era de una casa de chocolate. Sí, no sé cómo se llamaba ese cuento, dicen. A ver, ¿cómo se llamaba? Que el papá les Hansel y dejó. Gretel, Hansel y Gretel. Esos cuentos ya, bueno, es de su generación, ¿no? En mi generación sí tenía otros cuentos yo, por ejemplo. Ya, pero bueno, ahora usted ya entró en la generación de los cuentos que han quedado, ¿no? Han quedado marcados realmente. A ver, Ezequiel, ¿qué cuento recuerdas tú de niño? Las fábulas. Te digo un cuento. ¿Qué cuento recuerdas cuando eras niño? Ya no le escuché. Hace un momento estaba opinando, ahora ya no opina. Ya se fue el Ezequiel. Ya no habla y ahora sí. Contesta. Ya se fue el Ezequiel. En se va a sala de espera entonces. No responde. La cigarra y la hormiga, Liz. Ay, la fábula. Cuento. Que no es lo mismo que fábula. Ahí sí no sabe. Yeah. Ahí sí no sabe un cuento, no sabe distinguir entre un cuento y una fábula. Estoy hablando del cuento, no de la fábula. A ver. Ezequiel, no me hagas perder más tiempo. Necesito avanzar. Jack y los frijoles mágicos. Como dijo. Jack y los frijoles mágicos. Y ese cuento no he escuchado. ¿De qué trata? Buscarán en el internet. ¿De qué trata, Ezequiel? Esa tarea tienes para mañana. Por favor, nos vas a contar a todos ese cuento que dijo. ¿Sí? Jack y los frijoles mágicos, dijo. Ya, listo. El Ezequiel mañana nos cuenta. A ver, mañana. Tenemos a la última hora problemas, pero el Ezequiel ahí nos va a contar el cuentico. ¿Ya? Listo. Vamos.
Bueno, vamos a continuar, señores. ¿Cuál es la estructura de un cuento? Ayúdame, Joel Padilla. La introducción, el desarrollo y el desenlace. No sé por qué Daniela tiene apagado la cámara. ¿Qué se desarrolla en la introducción de un cuento? Aclara lugares y personajes con pequeñas descripciones concisas. Bueno, no sé dónde está la niña Daniela. Daniela, entonces hábleme del desarrollo. Bueno, qué difícil se les hace hablar de esto, es lo básico. Daniela. Se relatan los sucesos o los acontecimientos que van a ocurrir en el cuento. Bueno, y el desenlace. Niña Pinto. Es cuando la situación ya se resuelve y se sabe lo que sucedió con los personajes. Listo, vamos entonces a conversar sobre el cuentito. Del cuento no vamos a hacer taller, sino vamos a hacer una actividad y es importante que usted conozca su definición, su estructura, los tipos de cuento, para que, ¿qué es lo que va a hacer usted? Usted va a escribir su propio cuento con portada, con dibujitos y nos va a contar la historia. Recuerde que el cuento es breve, es una narración breve, rápida, con un solo conflicto. ¿Sí? Estamos. Por eso quiero que ponga atención cómo está estructurado un cuento para que usted lo haga y usted va a hacer una exposición de su cuento. Usted el autor de su cuento creado, inventado, original. Y como usted es el autor, tiene que lanzar su cuento que usted escribió. Así es que, por lo tanto, ponga mucha atención. Eso va a ser en vez de taller. ¿Estamos de acuerdo? Para yo leer cuántos cuenticos usted ahí puede crear. Quería preguntar, ¿revisaron la biblioteca virtual? ¿Quién revisó? Yo, profe. A ver, ¿nos puedes ayudar, por favor, con una información rapidita, corta, para continuar con el cuento? Hay libros que no duran más, o sea, tienen hasta páginas de 80, hay juveniles, clásicos, interactivos, educativos, en el área de nosotros, y creo en los juveniles, bueno, los que yo entré, solo había un clásico, que estaba mal puesto, un clásico, una narración basada en los libros de Lovecraft, también estaban Los horrores de Hepsor, habían 3 libros de romance, 3 de terror y 2 de ficción. ¿Ya? Y en los clásicos estaban ya
Ya saben los clásicos. Y en los Bueno, interactivos sí. interesante, Porque ¿te esos son- pareció? Los libros, los textos de ahí. algunos ya los he leído, pero sí son buenos. Listo, señores. Me suena interesante. ¿Quién más ingresó a la biblioteca virtual? Nadie. ¿No ve? Ustedes no obedecen. ¿Ingresaste, Mateo Carrera? Sí, A ver, ¿me puede contar rápidamente? ¿sobre qué, profe? Ah, cuéntame, pues, qué obras literarias, textos investigativos, qué observaste en la biblioteca virtual, pues? No, profe, yo no abro todavía la biblioteca. ¿Y cuándo será que podrá abrir? Hoy mismo, profe, pero más tarde. Ah, ya, entonces yo esperaré a su disposición. Hoy más tarde él ha decidido abrir, cuando yo mandé ayer. Entonces vamos a esperarle a Mateo. Bien, vamos a continuar, señores. Vamos a hablar del cuento, ¿ya? Este tema es muy fácil. Vamos a hablar del cuentito. Yo cuando hablo de este tema, vuelvo a mi niñez. O sea, ¿cuántos años atrás? ¿Sí? Cuando yo veo estos dibujos, me recuerda cuando yo iba al jardín. Me recordó este tema. Realmente, no sé si a usted algún rato le pasará regresar a aquellos años atrás que nosotros ya vivimos, ¿no? Bueno, ustedes que están en su plena juventud, yo ya he pasado mi niñez, mi juventud, ya estoy yéndome a otra etapa de mi edad. Así es la vida. El cuento. Mira, yo mirando estas imágenes recordé tantas cosas. Mira ahí Aladino y la lámpara maravillosa. Hemos escuchado, ¿no? Es como que se nos retrocede los años. Bueno, ustedes también, porque este ciclo, esta etapa ya lo pasaron. El cuento, vamos a ver qué es el cuento, las partes del cuento, vocabulario, tipos de cuento, el cuentacuentos y ya bueno, ¿no? Hay unos cuentos por internet y van a crear su propio cuento, ¿ya? Dice acá, hola amigos, bueno, este es un dedicado para un curso de segundo C, ¿ya? Entonces, porque son, este es un género, es para niños, ¿sí? Mi nombre es Lago y esta clase te voy a enseñar todo lo que es el cuento. O sea, como que retrocedimos, ¿no? A segundo de básica, mira, segundo de básica estamos hablando de 6 añitos. Usted retrocedió, a ver, ya pongamos que todos tienen 17. Menos 6, ¿cuántos años? ¿Cuántos años tenían? ¿Cuántos años han pasado? Ya como 11 años a retrocedernos, a recordar. ¿Qué dice que es el cuento? Bueno, ya lo manifestaron algunos compañeros, es una narración corta. Recuerde, tiene un solo conflicto, ¿ya? Es una narración corta en la cual se participan o intervienen diversos personajes que realizan acciones en algún lugar determinado, en un tiempo determinado. ¿Sí? Siempre va a haber un tiempo y un lugar y personajes en los cuales van a resolver un conflicto, va a existir solo una trama, una problemática, listo, del cual puede ser real o ficticio. Los cuentos pueden ser reales o ficticios. El que decía Gabriel, Hansel y Gretel, que se van ellos dejando pistas porque el papá no los quiere tener por su madrastra y una bruja se los quiere comer, cocinarlos y comer, ¿no? Entonces esto es ficticio porque, ¿cómo no? Una bruja lo va a comer por más bruja que sea. Bueno,
Dentro de la narración puede aparecer también un diálogo directo, intercalado, ¿no? Entre personajes. Esta historia son contadas por un narrador que habla de cosas que le suceden a otras personas, o sea, narra el cuento, un narrador, o a él mismo. En este último caso, él será un personaje del cuento. Todo cuento debe tener un principio, un desarrollo y un fin. Esta es la estructura. Principio o introducción, desarrollo y fin o desenlace, ¿ya? Entonces el cuento es una narración corta, participan algunos personajes, identifican el tiempo, el lugar, puede ser real o ficticia, puede haber un narrador o va intercalado con un diálogo y todo lo que le sucede a los protagonistas, ¿ya? Y el cuento tiene 3 partes. ¿Estamos de acuerdo? Las partes del cuento son inicio o introducción. Acá se trata, ¿quién es el protagonista? ¿Sí? Del cuento. ¿Quién es el protagonista? ¿Dónde sucede la acción? ¿Cuándo ocurre? ¿Sí? Estas 3 preguntas van en la introducción, el inicio. Pondrá atención para cuando usted tenga que escribir su cuento, que esa es la actividad que usted va a realizar. ¿Quién es el protagonista? ¿Dónde sucede la acción? ¿O cuándo ocurre? Los cuentos pueden comenzar de la siguiente forma, así ya todos hemos escuchado, todos tenemos conocimiento. Había una vez, érase una vez, en un lugar muy lejano, hace mucho tiempo. Ya puede comenzar, ¿sí? Listo. Hasta ahí nos vamos a quedar, estudiantes. ¿Alguna pregunta al respecto? Estudiantes, inquietudes. Vaya pensando en el cuento que usted va a crear, en el cuento que usted va a escribir. El título, no quiero copias, original. Desde el título debe ser original. El autor, Antonio Narváez, Alison Figueroa, qué sé yo. ¿Sí? Ustedes tienen que poner ahí todo. La portada, el nombre del autor, dónde nació usted, qué fecha, el año de edición, así como que va a ser un cuento para lanzarlo al público, ¿ya? Con todos esos datos que tienen los cuentitos, bien bonito. Vaya pensando ya, eso es muy corto, ¿sí? Listo. ¿Preguntas, inquietudes? ¿No? Nos conectamos dentro de 10 minutos, señores.